Las mujeres que tomaron en México desde hace meses las calles para protestar por la ola de violencia que padecen en el país, desaparecerán ahora en un mudo reclamo por el acoso, feminicidios y discriminación que enfrentan. Una iniciativa surgida de organizaciones sociales convocó a un paro nacional de actividades que muestra cómo sería un día sin mujeres en México. Un tema obligado aquí en Ruta 44 a hablar de esta iniciativa muy singular, pero que ha tenido eco en todo el país y está teniendo réplica en todas las entidades prácticamente. Saludo con mucho gusto a Celia Magaña García. Ella es del Centro de Estudios Sociourbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Celia, bienvenida. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Nada más una aclaración, soy del DEILA. DEILA, ¿nos puedes decir qué es? Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUSH. Perfecto, muy bien. Laura Plasencia, activista del Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Es latinoamericano y del Caribe, ¿verdad? Así es. CLADEM. Bienvenida, Laura. Gracias, Carlos. Antonia Chávez, investigadora del Departamento de Desarrollo Social del Centro Universitario también de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCS. Bienvenida, Antonia. Gracias, Carlos. Erika Loyo, académica de UDG Virtual y la última, titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres. Erika, bienvenida. Muchas gracias. Celia Magaña, ¿cómo nace esta iniciativa de la cual describimos hace un momento? Bueno, la huelga es una cosa característica de la fecha conmemorativa del 8 de marzo. Recordemos que justamente ese fue el origen que dio el Día Internacional de la Mujer. Desde 1911, justo una huelga. Entonces, no es nada particular, lo es en la dimensión, si acaso, que está tomando, y me gustaría escuchar a las compañeras. Y la dimensión y la dinámica, ¿no? Tan singular como se ha ido dando, ¿no? Así es. Es importante decir que para mí hay una disputa por un capital político, que es el movimiento social y político de las mujeres, que tampoco es nada nuevo, y vamos a encontrar algunos ecos de esos discursos y de esa disputa que está en juego. Muy bien. Laura Plasencia, tu opinión, tu primera intervención en torno a esta iniciativa. Claro, Carlos, mira, primer momento recordar que el paro es un llamado a una toma de conciencia y a una movilización visible de las mujeres, pero dejando de hacer esa participación en el capital precisamente. Y no es nuevo. Las mujeres desde Pan y Rosas en Estados Unidos con el movimiento obrero en Estados Unidos, hace 35 años, por ejemplo, en Islandia, cuando las mujeres decidieron parar todas las actividades, el 90% de mujeres en Islandia, para lograr la igualdad salarial, para lograr también una mayor representación política en el Parlamento, en los puestos de gobierno. Es decir, en la historia moderna de esta humanidad, las mujeres han tenido que hacer uso del paro precisamente para visibilizar una desigualdad, pero también para poder movilizar una acción colectiva. Algo importante, por ejemplo, ¿qué ha pasado con los paros últimamente a nivel internacional? Pues en el 2016 tuvimos 2 paros. Tuvimos el llamamiento a paro, por ejemplo, polaco, por la agenda de derechos sexuales y reproductivos de las polacas. Tuvimos el llamamiento a paro también de Ni Una Menos, de una represión a una actividad que tenían unas compañeras feministas en Argentina, y con la represión y el incremento de feminicidios, se hace un llamamiento a un paro nacional en Argentina y surge el movimiento de Ni Una Menos en el 2016. En 2017, bueno, todas vimos la marcha de mujeres en Estados Unidos, que era una muestra visible de los feminismos, de la interseccionalidad también en el feminismo, y de cómo las mujeres le estaban mandando un mensaje fuerte y potente al presidente Donald Trump de una descalificación de su mandato y descalificación por las políticas regresivas en materia de derechos de las mujeres. Y luego después vimos el paro, por ejemplo, nacional en España, que fue en 2018, y ahí surge una articulación internacional. Es decir, el llamamiento a paro tiene más de, si no me equivoco, 4 o 6 años, que a nivel internacional las mujeres en el mundo se han estado organizando para un llamamiento a paro internacional. El primer llamamiento a paro internacional, donde se sumaron 35 países, incluido México, un 8 de marzo, fue en el 2016. A partir del 2016, cada año, en 8 de marzo, hay un llamamiento a paro internacional. Hoy suman 105 países sumados al paro. El parón mexicano, 9 de marzo,
entra dentro de este contexto y tiene una génesis muy particular. Sí, ahorita regresamos contigo, Laura, para entrar con más detalles. Antonia Chávez, desde el año pasado habíamos visto el fenómeno, por lo menos aquí en México, que iba creciendo estas manifestaciones, por lo cual hoy convocar a un paro nos parecería hasta lógico, como una secuencia de lo que habíamos visto, ¿no? Sí, claro, incluso ha sido desde la perspectiva feminista ya una tradición, como lo señalaba Laura, de cada año visibilizarnos las mujeres que estamos conscientes de que no se cumplen a la fecha nuestros derechos y que esta es una fecha propicia para manifestar y exigir el cumplimiento y que ahora se une a uno de los graves problemas que estamos viviendo como país, que tiene que ver con la violencia, particularmente el feminicidio y ahora la manifestación de estas desapariciones forzadas y feminicidios de menores de edad. Entonces, creo que definitivamente es una situación de conciencia, porque antes si las feministas éramos mal vistas en diferentes contextos y mal calificadas, ahora pareciera ser que estamos desdibujando la parte del feminismo, pero estamos ubicando la lucha de las mujeres como una acción necesaria. Incluso estamos viendo, liderando este tipo de preparaciones para el día 9 de diferentes grupos que incluso quienes estamos en el contexto hubiéramos pensado que sería imposible que pudieran estarse sumando, ¿no? Entonces, lo interesante es esto, creo que es una suma de conciencias y que esto sigue siendo una validación para el feminismo de que vamos por el cumplimiento de los derechos de las mujeres en su lista total, no de estar eligiendo que sí y que no es lo válido, ¿no? Claro, retomando un poco lo que decía hace un momento Celia, es singular el hecho también de que este Día Internacional de la Mujer haya partido precisamente de una huelga y hoy regresemos a un paro. Así es, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces creo que orgullo de feminista, pues, asumir que ahora se está haciendo de manera más colectiva, sin esa prenoción de rechazo que se tenía al feminismo, que incluso en algunos momentos se le llamó los feminazis, ¿no? Las feminazis. Entonces, qué bueno que esto se ha socializado, qué bueno que estamos haciendo este llamado a las conciencias y que las mujeres cada vez somos más sensibles al incumplimiento de derechos en nuestro país y en el mundo. Muy bien. Erika Loyo, es paradójico cómo las mujeres en este movimiento simplemente no se van a mover el día 9 de marzo, van a hacerse invisibles para hacerse visibles al mismo tiempo. ¿Es correcto? Sí, creo que la metáfora es muy potente. Es hacerse visibles desde la invisibilidad, manifestar presencia desde la no presencia, un poco alzando la voz y tratando de significar lo que muchas mujeres hoy no están, nos hacen falta, lo que son sus ausencias. Y lo que son sus ausencias no solamente desde la perspectiva social, productiva, reproductiva, sino sobre todo desde la perspectiva de la fuerza que significa el derecho como tal, ¿no? El derecho a una vida libre de violencia. Y creo que lo que se está armando y el movimiento a partir de la integración de muchas colectivas muy jóvenes que son altamente significativas y que han colocado el tema desde una mirada totalmente distinta y con una voz totalmente distinta, han logrado muchas cosas en este sentido. El colectivo que comenzó a hacer el llamado, que es veracruzano, Las Brujas del Mar, lo hace también desde una perspectiva muy propia. Y a mí sencillamente me parece que lo que está propiciando es muy interesante de analizarlo, no solamente desde quienes se unen y quienes comparten esto que nunca hubiésemos pensado que lo hubieran hecho, sino hasta desde cómo los hombres se preguntan qué es lo que tienen que hacer ese día, cuando antes ni siquiera, por lo menos yo me hubiera imaginado que un hombre me preguntara qué es lo que debo de hacer. No necesariamente para ser políticamente correcto, sino para saber cómo puede mostrar una solidaridad o un acompañamiento de este tipo de cosas. Y eso particularmente a mí me llama mucho la atención porque muy probablemente no sean todos, pero es una gran franja y es gente que puede movilizar otro tipo de conciencias. Yo diría, se me ocurre que una de las cosas que tienen que hacer los hombres es escuchar.
Sí, en gran medida. Y entender el reclamo, ¿no? En gran medida es escuchar y entender el reclamo, pero la escucha pasiva tampoco hace fuerte este tema, porque tendrían que hacerse cargo ahora de ciertas actividades del cuidado, de ciertas actividades que por lo general son propias de las mujeres por el rol de la reproducción social del trabajo, y es más significante, más que solo escuchar y mantenerse pasivos, actuar en función de la igualdad que tanto anhelamos en este tipo de actividades que son muy comunes, que se nos escapan a simple vista, pero que son tan fundamentales para caminar estructuralmente a una dinámica social distinta. Sí, antes de ir a la pausa, Erika, Sí. esta convocatoria que se hizo, ¿qué tanto contribuyeron, por ejemplo, los medios de hoy, las redes sociales, etcétera? A mí me parece que muchísimo. Mira, hay varios estudios que se han estado escribiendo de algunas mujeres feministas españolas y algunas otras que yo he leído de Egipto y del Líbano, fundamentalmente jóvenes, y que, bueno, Nuria Varela, que es una gran feminista, le llama el feminismo 4.0 por estar desarrollado sobre la vertiente de las nuevas tecnologías, y que entonces actúan desde una visión, con un lenguaje, con una identidad totalmente distinto, en donde muchas de las veces, yo debo de confesarlo en mi propia persona, a mí me gusta mucho ese lenguaje, le entiendo un poco, pero creo que en este momento es momento también de que una que ha estado tanto tiempo en estas batallas pueda ceder el privilegio que yo ya tuve durante un tiempo para que ellas tomen la escena y nos enseñen cómo tendríamos que caminar a su lado, porque también esa es una realidad, ¿no? Y en esa realidad hay que también ser sensibles para escuchar esas nuevas formas. Tienen un lenguaje distinto, absolutamente maravilloso, del que nosotras también tenemos que aprender y ceder parte de ese privilegio que tuvimos durante un tiempo, conversar mucho entre nosotras mismas, entre los diferentes feminismos, y aprender mucho de cómo estas nuevas formas de resistencia por la defensa de nuestros derechos las podemos interiorizar mejor. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la primera. Regreso con más de este tema. Con la leyenda El 9 Ninguna se mueve, se lanzó la convocatoria para realizar un paro nacional en el que las mujeres no acudirán a laborar, a la escuela, a la academia y a las distintas actividades que llevan a cabo diariamente. El paro ocurrirá un día después de la marcha que anualmente se realiza el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde las activistas salen a la calle en distintas ciudades del país para reivindicar sus derechos. Un día sin mujeres es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Celia Magaña, aunque ya describía la cápsula algo, ¿quiénes el 9 están convocadas a no realizar actividades? ¿Quiénes? Todas las mujeres que quieran sumarse desde cualquier frente, desde cualquier trinchera. Me parece que es un llamado que tiene esa virtud de incluir la diversidad de feminismos y de expresiones. Erika comentaba algo muy interesante, también la compañera Laura, sobre las jóvenes, y yo creo que en efecto ellas son quienes tienen ahorita este papel protagónico. Y me parece fundamental que el llamado sea a partir de ellas y que no solo la comunicación sea diferente, sino también la manera de liderazgo y de la estructura al interior de la organización. Eso hace que justamente el llamado pueda incluir a diversos sectores. Me parece que han tenido un gran acierto si lo vemos con distancia y con un ejercicio de autocrítica, a lo mejor para otras generaciones de feministas que venimos atrás. Me parece que la socialización ha sido mucho más exitosa para esta generación, ¿no? ¿Cómo has percibido, por ejemplo, la actitud de empresarios, de instituciones,
que han dicho pues que se solidarizan con este movimiento y no habrá represalias, por ejemplo, contra trabajadoras. Yo creo que no hay que perder de vista que esto es un logro, hay que leerlo como lo que es un logro del movimiento feminista. ¿Cuándo se había visto que un empresario, que una institución se manifestara frente a una fecha como esta? Eso es un reconocimiento implícito del poder de convocatoria de este movimiento. Yo creo que así hay que leerlo. Ahora bien, esta es un reconocimiento en ese nivel, vamos a decir, en un nivel simbólico. Sería genial que pasáramos a los siguientes niveles, al nivel institucional y político. Por ejemplo, económico también. Que es el fondo realmente del reclamo, ¿no? Exacto. Es toda esta articulación. Recordemos que el trabajo no remunerado para noviembre del 2019, por ejemplo, representaba el equivalente al 23.5 del PIB, ¿no? Toda esa fuerza es lo que se pretende visibilizar. De acuerdo. Ahora, ¿no le resta un poquito, digamos, el movimiento por sí mismo debe ser disruptivo, ¿no? Tengo entendido. El hecho de que digan, te autorizo a que no vengas, ¿no digamos, desvirtúa un poquito eso? ¿No entienden de qué se trata? Lo que pasa es que el movimiento de las mujeres va a seguir manifestándose de todas maneras. Entonces, sí, puede haber interpretaciones, pero de todas maneras el movimiento va a seguir como ha seguido desde, insisto, desde principios del siglo XX e incluso antes, ¿no? Y aunque muchas veces se nos quiera vender la idea de que es un nuevo movimiento, la realidad es que hay una genealogía que nos habla de una lucha que tiene una vertiente socialista que está conectada con otras luchas y que está presente. Y que a pesar de que algunos actores políticos tengan o no los recursos para leerlo en toda la totalidad o con todas las implicaciones que se tengan, de todas maneras las mujeres vamos a seguir manifestándonos. Muy bien. Celia, Laura, hace un momento decía Antonia, y tú también decías, que movimientos de este tipo se han dado en diversas regiones del mundo, pero en México tienen una particularidad que es el tema de la violencia, que está ahí, ¿no? En México detona por varios factores. Primero, un recorte innecesario a diferentes programas federales que apoyaban en diversos rubros a las mujeres. En segundo momento, el incremento de feminicidios. Hace unos años, con el caso de Campo Algodonero, hablábamos de 3 mujeres asesinadas al día en México. Hoy es una crisis humanitaria de derechos humanos. Hoy en México asesinan a 10 mujeres al día por razones de género. Hoy en México, por ejemplo, en lo que va de este año, nos faltan más de 200 mujeres en este país por feminicidio. Hoy, en lo que va, por ejemplo, tan solo el año pasado fue un año histórico, tanto en Jalisco como a nivel nacional en feminicidio. Es decir, lo que detona que el llamamiento al paro aquí en México, sí, efectivamente es la violencia feminicida, el poder llevar al espacio público o ese malestar social, obviamente de las mujeres y de todos los feminismos en México, pero principalmente es un grito de basta de la violencia, basta que las mujeres las sigan asesinando, violando, incluso torturando, desapareciendo, y que no haya una respuesta del Estado. A mí me parece importante lo que mencionaba Celia en su participación, de conseguir verlo como un logro, el hecho de que muchos actores se sumen, pero la parte institucional me parece que es más bien reforzar el reclamo y la crítica objetiva de qué obligaciones constitucionales y que la ley los obliga han dejado de hacer en torno a garantizar los derechos humanos de las mujeres. Cito un ejemplo. Yo leí algunos alcaldes metropolitanos, los que tienen emitida la alerta de violencia de género, que daban permiso de que las funcionarias faltaran ese día. A ver, alcaldes, no queremos que nos den permiso, ni siquiera lo estamos pidiendo. Exigimos lo que es obligación constitucional y las leyes generales en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia los obliga. Exigimos que en el caso de Jalisco se instale el sistema estatal para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Exigimos que se instale el sistema para la igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, a año, 2 meses de la administración, discúlpenme, no queremos un permiso, queremos que hagan su trabajo que, dicho sea de paso, para eso les pagamos los ciudadanos. Y lo que decía hace un momento Celia, en todo caso, esta es una conquista del movimiento feminista. Exacto. Y no una concesión graciosa de la autoridad. Exacto. Muy bien. Antonia,
También hablamos de la inseguridad, pero hay otras causas que reivindicar también, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que si empezamos con los diferentes tipos de violencia, ¿no? Creo que en esta lista de agudizaciones de los problemas de la violencia en México encontramos, por ejemplo, las propias desapariciones infantiles, la violación sexual, todas las agresiones sexuales a menores de edad, a mujeres, que vienen a determinar un estado incluso preocupante, porque son manifestaciones mucho más perversas, ¿no? Mucho más perversas en términos del daño que ocasionan a las personas, y que independientemente de lo que jurídicamente hemos avanzado y que incluso se han establecido espacios de fiscalías exprofeso para atender este tipo de denuncias, en realidad no hemos avanzado, ni siquiera en el Estado. De primera mano nosotros le hemos dado seguimiento a algunas denuncias de violaciones de niñas que ni siquiera han quedado encarpetadas, y ni siquiera le han dado algún seguimiento para darles respuesta a las mismas niñas y a las familias, ¿no? O darles el tratamiento indicado. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que no solamente basta con que nos congratulemos, que realmente esto es para felicitarnos a quienes hemos tratado de visibilizar que las mujeres tenemos una agenda y que esa agenda demanda los derechos, y que hay instituciones que saben y reconocen lo que tienen que hacer, pero no lo están haciendo. Entonces, creo que este es el momento de visibilizar no solo estas intenciones de las mujeres, sino también que las instituciones se revisen a sí mismas. Por ejemplo, nuestra propia universidad. He tratado yo de investigar dentro del personal, tanto administrativo, de servicio o académicos, qué van a hacer para tales fechas, y todavía dicen que no les han permitido o no se ha hablado de manera formal esta negociación para que ellas puedan manifestarse en esta exigencia de sus derechos y de socializarse con las marchas. Y a veces escenarios como la academia, nosotros esperaríamos que fueran escenarios mucho más sensibles. Incluso hay quienes han recibido como ciertas represalias que pudieran suceder más adelante si deciden tomarse el día de esa manera libre. Entonces, esto nos habla de sí la euforia, porque todo el mundo queremos manifestarnos ese día, pero que las instituciones van años atrás. O sea, no es cierto que realmente están convencidos. Incluso en los pasillos, los hombres sí, hay algunos que se manifiestan y dicen, ¿qué voy a hacer? Entiendo lo que están haciendo las mujeres, cómo me manifiesto, pero hay muchos que todavía se están burlándose en los pasillos. O sea, Claro. eres tú de las que vas a salir a la calle a gritar que tienes que defender tus derechos, y les digo, en el ámbito académico, que sería como uno de los ámbitos que esperaríamos que fuera mucho más avanzado, ¿no? Claro, Erika, más allá del folclore, entre comillas, con lo que algunas personas lo toman ese día, ¿tú esperarías un antes y un después de esta manifestación? Híjole, me parece muy temerario hacer una afirmación de ese calado, sobre todo porque ha habido muchas cosas que han ocurrido, muchos feminicidios, muchos datos que se muestran en la prensa, y nos indignamos, pero la indignación social nos dura 15 días, 3 semanas, y después volvemos a hacer exactamente la misma cosa, ¿no? A ver, me parece que el antes y el después se determina en función de que este sea un avance sostenido, Claro, con una planeación estratégica muy consolidada, que nadie suelte el tema, es decir, que todas busquemos que las empresas tengan sus protocolos, que los temas se suban a la mesa, que no solamente es tener un protocolo, sino también es socializarlo, capacitar a los trabajadores, y algo que yo he mencionado muchísimo y que particularmente a mí me preocupa mucho, porque he trabajado mucho esto con la CEPAL, es comenzar a debatir que en los adentros de muchas de estas cosas están los cuidados, ¿no? Mientras no hablemos del cuidado como una categoría política, como un derecho, como el derecho a cuidar y a ser cuidado, pues entonces no vamos a debatir sobre el modelo de trabajo, que ya está caduco, porque nadie tendría por qué pasar 8 horas sentada en una mesa
mientras a veces puedes estar haciendo las cosas en otro lado, ¿no? Claro. Porque tampoco eso posibilita que puedas recoger a tus hijos y a tus hijas a una hora determinada, porque las escuelas de tiempo completo vieron reducido su presupuesto y su número. Entonces, hablar del cuidado como esta posibilidad de establecer no un tema de ganancias ni de prebendas para las mujeres para facilitarles el tema del cuidado, hablar del cuidado como un derecho político y como una categoría que se debe politizar fuertemente para que entonces metas a los empresarios, a la administración, a las instituciones. Si construimos esto de una manera distinta, el rol productivo de las mujeres va a cambiar, la parte en la que los hombres pueden colaborar en las tareas del cuidado también se va a modificar. Es decir, la igualdad tendría que también verse bajo esta lógica, ¿no? El andamiaje institucional, el andamiaje administrativo que tiene que ver con los temas de violencia, ese tampoco puede parar, ¿no? Y hay que fortalecerlo y hay que provocar que muchas cosas avancen, ¿no? Entonces, me parece muy osado pensar que hay un antes y un después. Lo que no podemos permitir es que haya un relajamiento de algo que ya nos llamó la atención y que ya nos impulsó, por lo menos a ser políticamente correctos. Hablo desde el lado de los empresarios, ¿no? o de la clase política en muchos de los casos, que tienen que cuidar mucho lo que dicen, o las formas, o lo que hacen. Pues por lo menos desde ahí ya empezamos, entonces no hay que soltar esa línea y provocar que haya avances sobre una agenda. Claro, yo más bien por ahí va mi pregunta, porque cuando las mujeres en México copiosamente decidieron salir a la calle y tomar la calle cada vez con mayor número, pues finalmente decidieron quedarse ahí en la calle para seguir protestando. A eso me refería. Sí, Tengo que hacer otra pausa. Regreso con más de este tema. Una mujer de 25 años, Ingrid Escamilla, fue asesinada por su pareja y equivocadamente imágenes de su cuerpo fueron exhibidas en medios de comunicación y redes sociales. Fátima, una niña de 7 años, fue secuestrada y asesinada al salir del colegio. Ambos casos causaron una indignación nacional y, entre otras cosas, motivaron la decisión de ir a un paro de actividades como reclamo al clima de violencia en México. Un día sin mujeres, el tema que en esta ocasión tocamos aquí en Ruta 44. Celia Magaña, hay una parte importante que tú mencionabas, el tema político e institucional. O sea, esta sacudida tiene que llegar a esos terrenos. ¿Es correcto? Es para allá la agenda está marcando eso. Si bien hemos avanzado en el terreno simbólico, en el terreno del reconocimiento, es necesario pasar a estas otras dimensiones. Es verdaderamente preocupante que el presidente de la República nos diga que el problema de la violencia en contra de las mujeres es culpa del neoliberalismo. Eso es verdad, pero la solución no es decirnos que como es culpa del neoliberalismo no tenemos nada que hacer y pareciera como si las instituciones estuvieran rindiendo ante esto. Me parece muy grave esa afirmación. Es cierto en parte, pero me parece fundamental que desde el Estado y desde las instituciones y desde lo político no se renuncie a atacar este problema. Claro, y este movimiento, efectivamente están los conservadores detrás, como dice el presidente. Es que no hay nada nuevo que exista este intento de cooptación, ¿no? Si recuerdan, desde los años 70 es el mismo discurso que existe sobre la infantilización de las mujeres, ¿no? Lo que se decía entonces era que se manipulaba, ¿no?, a las mujeres para querer dividir al movimiento, que los comunistas les lavaban el cerebro y querían hacer eso. A mí me parece que es importante, insisto, colocar este movimiento como lo que es una etapa más en toda esa genealogía de lucha, y entonces nos sorprendería ver cómo hay ecos
de discusiones que, si bien tienen elementos nuevos que hay que incorporar, como esto de las redes sociales y de las nuevas formas de organizarse y de autoorganizarse y de convocar, también es cierto que persisten algunos elementos que vemos desde antes. Claro, ahora volviendo al tema de lo político, lo institucional, se ha avanzado, por lo menos en iniciativas que hay para el tema del aborto, por ejemplo, que hacer una modificación nacional para que se permita el aborto, un derecho de la mujer en todo el país. Pero luego tendríamos que meter reversa con temas, por ejemplo, de las guarderías. Es que mientras no exista, si no existen, si por un lado están todas estas leyes que ponen en el centro los derechos humanos de las mujeres, pero si no tienen el soporte de las instituciones, con medidas, con programas, con cosas concretas, pues eso no tiene ningún sentido. Pareciera que, al contrario, están como para justificar que justo no se haga nada del otro lado, ¿no? Laura, hablabas hace un momento de la violencia, pero hay otras causas de las mujeres, como evitar la discriminación, el tema laboral, entre otras cosas que también son violencia. Exacto, por ejemplo, el poder disminuir la brecha salarial, que en México asciende a más del 25%, de acuerdo con la OCDE. Por ejemplo, el poder garantizar que las niñas y las mujeres en el país transiten libres y seguras. Es un gran pendiente del Estado mexicano. El poder garantizar que la universidad y el trabajo o el lugar de la empresa sea un espacio libre de acosadores, libre de hostigamiento sexual. El garantizar, por ejemplo, que ninguna niña que haya sido víctima de violación sea revictimizada en instituciones que no tienen ni perspectiva de derechos de la infancia, ni perspectiva de derechos de las mujeres, y menos de perspectiva de derechos humanos. Me parece que la agenda es amplia, que hoy hay muchas razones para parar en México y que las mujeres tenemos que asumir también ese rol histórico. Me parece importante que se replique que paramos para visibilizar las violencias, que es el principal tema por el cual se convoca este paro, que paramos para que ninguna niña en nuestro país sea violada. De acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 500,000 casos de violación existen año con año en este país, de acuerdo con su estudio de la cifra negra, y la mayoría son niñas, niños y mujeres jóvenes. Luchamos para que ninguna jovencita, ninguna adolescente, ninguna niña tengan que preocuparse porque su escuela sea un lugar de acosadores donde los directivos obviamente protegen, ¿no? Vimos el caso de una escuela secundaria el día de ayer en el Estado de México, que me pareció maravilloso, el cómo una generación nueva de chicas adolescentes se manifiestan en contra del director porque permitía el acoso sexual con ellas. Entonces me parece que hoy hay muchos motivos. Que al final lo destituyeron al director. Así es, que es un aplauso para la Secretaría de Educación en el Estado de México. Ojalá se atendiera con igual contundencia los casos que ocurren en la universidad, en Prepa Tonalá Norte, Prepa Tonalá Centro. Ayer y hoy es el tema en Tonalá. Ojalá ocurriera lo mismo en CECITEG, en CONALEP, en espacios donde día con día vemos cómo la institución educativa, y por ejemplo, aquí me quiero referir, hace unos días los rectores tanto de la Universidad de Guadalajara como de la UNIVA, como del ITESO, se manifestaron a favor del paro, y en una muestra de apoyo me parece que es fundamental que también las universidades se comprometan. Es decir, ¿por qué no contamos con el protocolo cero de acoso y hostigamiento sexual contra las mujeres en esos espacios? ¿Por qué no empezar a hablar de los lactarios? ¿Por qué no empezar a hablar de todas las medidas que tienen que implementarse desde la empresa para que también se garanticen los derechos laborales de las mujeres en este país? ¿Por qué no hablar de la jornada que obviamente no permite una conciliación de la vida con la vida familiar? ¿Por qué no hablar del home office, por ejemplo? ¿O por qué no hablar del salario justo? ¿Por qué no hablar de la paridad en los consejos directivos de las empresas, de las cámaras empresariales o incluso en las diferentes industrias maquiladoras? ¿Por qué no garantizarle la totalidad de los derechos laborales conquistados en este país hace más de 100 años a todas las mujeres? Muy bien. Antonia, es una tarea bastante complicada. La cuesta está empinada, pero hay que hacerlo, ¿no? Claro, yo creo que si bien es cierto, las mujeres hacemos esta invitación a visibilizar las desigualdades que persisten en esta relación desigual entre hombres y mujeres, queda la tarea
de los propios hombres visibilizarse a sí mismos. Lo mencionabas en algún momento que tú te diste cuenta que no se estaban invitando suficientes mujeres a estos espacios de debate, de reflexión, y que ahora tú ya lo incluyes. Y entonces estamos hablando de una fecha muy reciente, o sea, apenas se dieron cuenta. Entonces, que todos se den cuenta que las mujeres somos el 52% de la población, somos mayoría, y no es porque queramos arrebatar los espacios, o sea, los espacios nos corresponden, estamos ahí representadas. En la academia somos arriba del 50 y tantos % las académicas, y sin embargo volteamos a ver los puestos directivos y están formados por los clubes de Tobis. O sea, las reuniones donde se toman decisiones siguen siendo del club de Toby. Entonces, yo creo que es un llamado no solamente para las mujeres, que seamos conscientes de que estamos luchando por nuestros derechos, sino también a una reflexión de los mismos hombres. Vivimos en conjunto, o sea, no es una guerra entre hombres y mujeres, es un avance civilizatorio donde estamos incluidos hombres y mujeres, y que lo que buscamos realmente es un mejor mundo para nosotras y para las generaciones que vienen, y que el erradicar los niveles tan grotescos de violencia que tenemos, pues es una responsabilidad de todos los que habitamos el país y el planeta. No es solamente de las mujeres porque los vivimos de manera más encarnada, ¿no? Sino cómo vamos a preparar un mejor territorio, un mejor contexto, cómo vamos a revisar las instituciones, pero que de verdad lo hagamos en serio, porque la verdad simulamos mucho. Esos protocolos que se deben de tener de atención de los casos de acoso, de los diferentes tipos de violencia, siguen siendo una simulación en las empresas y en las instituciones. Entonces, ese sería el llamado de atención. Nos corresponde a todos, aunque de momento a las mujeres seamos las que salimos a visibilizarlo. Muy bien. Erika Loyo, tú fuiste titular del Instituto Jalisciense de las Mujeres. ¿Qué nos puedes recordar de tu paso por ahí, de la gente que llegaba a quejarse de este tipo de panoramas? ¿Percibes que ha cambiado algo o sigue igual? Pues es que esto no puede cambiar de un día para otro ni de una administración para otra. Yo creo que las cosas siguen igual, quizás un poco más aletargadas, porque cuesta mucho trabajo iniciar una administración. Yo lo he dicho, hay que reconocerlo, ¿no? Claro. Es un asunto difícil, y eso lo reconocemos muchas personas, pero básicamente las cosas siguen igual, ¿no? ¿En qué puedo percibir que hay como cierto tipo de retrasos, ¿no? Y lo digo a nivel nacional y lo digo a nivel estatal, porque nos toca a todos. Pues uno en la instalación del Sistema Nacional de Igualdad y en el Sistema Nacional de Prevención de Violencia, en el sistema estatal de ambos. Pero no solamente es la instalación, es la generación de comisiones de trabajo, los procesos de trabajo, el número de sesiones que tienen que llevar a cabo, los indicadores que tienen que establecer para que todo el mundo sepa cuáles son las metas que deben de seguir. Hoy cada quien tiene sus indicadores por todos lados. Es más, ni siquiera conozco los de la federación, cosa que me parece verdaderamente lamentable, porque los anteriores indicadores estaban enlazados de organizaciones internacionales, con los preceptos de organizaciones internacionales, como la OEA o la MESECBI, y que eran magnánimos, porque al final estaban muy bien estructurados. Y lo que no se mide no se nota, ¿no? Es más, ni siquiera se puede evaluar. Es muy lamentable que exista este retroceso hacia ser visible en dónde estás parado, cómo puedes ir avanzando y cómo puedes ir haciendo las cosas de una manera sostenida, incluso para reconocer si hay algo en lo que te estás equivocando y que tienes que cambiar de rumbo. Ahí creo que sí hay cierto tipo de retrocesos. Por lo demás, pues las cosas funcionan exactamente igual. No ha habido un paso hacia adelante ni en los protocolos de atención, ni tampoco en el funcionamiento de los centros de justicia, que tendrían que funcionar cada vez mejor, porque estamos hasta acá de los diagnósticos, ¿no? Ya sabemos qué les duele a los centros de justicia, a los de Campeche, a los de Quintana Roo, a los de Jalisco, a todos, ¿no? Y si hay tanto documento que se estuvo trabajando y generando, me parece que es importante atender estas urgencias, ¿no? Y digo urgencias porque ya no puedes esperar más.
Es decir, si ya tienes un documento, lo más lógico sería que avanzaras en esta lógica, ¿no? Entonces, bueno, por ahí creo que las cosas no se han modificado y me parece también que no hemos podido avanzar en la generación de prácticas igualitarias y de respeto. Pues todo el sistema de prevención y todo el esquema de prevención que tiene que ser muy fuerte y atender desde todas las áreas de educación hasta las áreas sociales, el espacio público, transporte y demás, están totalmente debilitadas, ¿no? No hay nadie ahí que esté trabajando en la acción social del día a día para poder, yo siempre he dicho, intentar que desaprendamos para aprender cosas nuevas. Yo ya ni siquiera quiero hablar de reeducación porque tampoco eso nos toca, ¿no? Bueno. O sea, eso creo que es la idea. Muy bien, Erika. Tengo que hacer una pausa, la última, regreso a las conclusiones del programa. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que el movimiento feminista que convocó al paro nacional de mujeres tiene en realidad motivaciones políticas, ya que está organizado por conservadores que quieren afectar su gobierno. La descalificación del presidente hacia la movilización generó muestras de rechazo de distintos sectores que lamentaron que intentara desvirtuar el origen de la protesta. Un día sin mujeres, el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Celia. Me parece fundamental pensar en que si algún hombre de buena intención, sea de ideología tanto de izquierda como de derecha, tiene el impulso de decirle al movimiento feminista qué hacer o cómo hacerlo, me parece fundamental comenzar por intentar hacer ese ejercicio de autorreflexión que hacía la compañera aquí en la mesa, para decir, bueno, a lo mejor no nos toca a nosotros decirles a ellas qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Pareciera una cosa de sentido común y una cosa muy sencilla, pero no crean, no es tan sencillo. Entonces, no se trata de decirles qué hacer, debería ser una reflexión personal, dice. Me parece que es muy atinado lo que decía la compañera. Yo creo que lo que toca ahora para los hombres es hacer este ejercicio de autorreflexión sobre sus propias violencias, ¿no? Qué bueno que lo dijiste. Yo le iba a preguntar eso a Erika, pero luego me iba a reclamar que le dejaba las difíciles a ella. ¿Qué hacemos los hombres ese día? No solo ese día, pero ese día vamos empezando. Ese día me parece fundamental valorar toda la capacidad, la fuerza, la participación que tienen las mujeres y comenzar a preguntarse qué están haciendo ellos, ustedes, para participar en ello, ¿no? Insisto, cuando vemos la jornada, es impresionante que la violencia yo estoy de acuerdo con la compañera, es el tema fundamental, pero no es solo el tema. Claro. La justicia y la igualdad, la discriminación son igualmente temas nodales en la agenda feminista y eso tiene que ver con también la distribución de tiempo. No es justo que las mujeres, para lograr tener muchas cosas, siempre tengamos que tener este nivel de sobreexplotación de tiempo. Claro. Laura, tus conclusiones. En dos niveles. En un primer nivel, dirigido a la población, me parece importante que el 9 de marzo, principalmente, pero que sea cotidiano, como bien lo comenta Celia, que sea todos los días, las mujeres que paren, las que puedan parar actividades. Entendemos que hay muchas que no tienen las condiciones, las posibilidades, o el entorno no les permite el poder faltar a sus actividades, pero pueden ayudar al movimiento y al paro nacional de mujeres con una prenda morada en señal de apoyo al movimiento. Los hombres, el revalorar el trabajo de la doble, triple jornada de las mujeres, el hacer conciencia de manera personal sobre ese rol que la igualdad juega y de qué manera hay que deconstruir lo que aprendimos de cómo era ser hombre en nuestro país, en México, en Jalisco,
el cómo construir en igualdad las nuevas masculinidades. Me parece importante que no se entienda que el trabajo del hogar, pues el trabajo doméstico no remunerado es un trabajo de las mujeres. Perdón, pero ninguna de nosotras en el acta de nacimiento venía escrito que el trabajo doméstico era nuestra responsabilidad. El trabajo doméstico es responsabilidad de ambos géneros. Eso en cuanto a la población. En cuanto a las instituciones, me parece importante que cambien el discurso. Me parece preocupante que la clase política y los funcionarios en este Estado y a nivel nacional, también partidos políticos, asuman una postura de condescendencia a permitirnos faltar. No queremos que den permiso, no lo estamos pidiendo, pero sí exigimos que hagan su trabajo porque para eso les pagamos. Y para eso hay instituciones que hoy por hoy no están dando resultados en acceso a la justicia, en derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Cito un caso, el Poder Judicial en el Estado de Jalisco. 98% de impunidad en los delitos cometidos contra las mujeres. El 9 de marzo que se pongan a reflexionar sobre su papel y su rol de impartidores de justicia. En el caso, ya para concluir, en el caso de quienes nos gobiernan, tanto gobierno del Estado como gobiernos municipales, que hagan su trabajo. Sistemas, órdenes de protección. Digo, falta un mes en abril para el aniversario luctuoso de Vanessa y me parece fundamental que volvamos a rescatar en el debate público las órdenes de protección, la operatividad de las diferentes medidas con la alerta que son urgentes y que no lo están atendiendo. En lugar de que adopten ese mensaje políticamente correcto que para mí me parece de muy baja estatura política, pues deberían estar dándole resultados a las mujeres en este país y en este Estado. Muy bien. Antonia, tus conclusiones. Bien, pues yo esperaría que así como señalabas tú, si va a haber un después del día 9, yo esperaría que las instituciones tengan ese plan para el día después, que no seamos las mujeres las que estemos diciendo el día después, sino que las instituciones, también la población de hombres que quedaron trabados en el paro, que puedan asumir cuáles van a ser sus procesos de reflexión, porque un día y un momento no va a ser suficiente. O sea, los hombres tendrán que ponerse en la misma tesitura que nos hemos puesto las mujeres de decir un asesinato como el de Fátima nos provoca y nos indigna y nos hace mover las fibras de esta manera. El asesinato y la desaparición de tantas mujeres, la trata y el tráfico de personas y de mujeres que son utilizadas para la explotación sexual, para la explotación laboral, para el tráfico de órganos, para el trabajo forzado. Nos indigna y nos provoca todo esto. Entonces, asumir un proceso reflexivo hacia sí mismos los hombres y en los colectivos, como acostumbran a reunirse para celebrar otro tipo de motivos, yo esperaría que hicieran el día después de esa manera, que han reflexionado, si son de los que participan en el sexo pagado, qué significa para ellos utilizar la sumisión de una mujer de tipo sexual de esa manera, y que entonces estaremos esperando sus acciones concretas. ¿Qué van a hacer para ellos entonces enarbolar este movimiento masculino para resolver estas problemáticas que nos cruzan a todos y que las mujeres hemos tenido la sensibilidad de ponernos sobre la mesa y sobre una marcha prioritaria? En el caso de las mujeres ya sabemos lo que van a hacer, van a seguir en la calle. En el caso de los hombres esa es la pregunta, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? Claro, y que esperamos las respuestas. Claro. Esperamos sus respuestas de las instituciones, de las instancias políticas, cuáles van a ser sus respuestas ante este movimiento. Muy bien. Erika, tus conclusiones. Pues mira, a mí me parece que esto es muy importante, es altamente simbólico en el país. Sin duda es algo que ha enfrentado a muchas y a muchos, ¿no? Desde este tema de si son conservadores o si son neoliberales o lo que sea. Creo que algo que hay que poner sobre la mesa y que debe de quedar muy claro es los movimientos feministas, porque son muchos, plurales y diversos. No tienen una perspectiva ideológica, ¿no? O sea, no tienen esta visión de ir en contra de nadie. No tiene el presidente por qué sentir que lo van a derrocar, porque justo estaba hablando de eso hace algún par de días, ¿no? Y hasta ejemplos mostraba. Entonces, a ver,
los gritos de igualdad no son gritos que impliquen el derrocamiento de un gobierno o de una figura política como tal. Son gritos desesperados que tienen que atender, que tienen que escuchar, tienen que dejar a un lado el desdén, la indolencia, la indiferencia y la torpeza tan alta con la que han tocado el tema, desde los niveles institucionales hasta algunos empresariales, hay que decirlo. La Concanaco expresó que eran unas pérdidas enormes en términos de cálculo y que no podían darse ese lujo. Nos queda claro que ellos prefieren seguir perdiendo las vidas de las mujeres en lugar de 3 pesos, ¿no? Entonces, es un momento en el que ya tenemos que parar el discurso de torpeza. Tenemos que dejar de hablar de la metáfora del horror en lo que nos hemos convertido socialmente hablando. Tenemos que comenzar a interiorizar por qué debemos de sentirnos avergonzadas y avergonzados como sociedad. Una sociedad que tiene un caso como el de Fátima, más todos los que se han sumado detrás, debería de sentirse avergonzada de sí misma. Y esto tiene que tener un punto de inflexión. Entonces, más allá de pensar cómo sigo ayudando, cómo puedo cambiar las cosas, o cómo puedo seguir siendo políticamente correcto y contratar a una feminista en mi gabinete para que me diga qué hacer, más allá de eso, tendría que haber espacios colectivos, públicos, en donde nos ayudásemos a discutirnos socialmente. Eso es vital, es importantísimo. Tenemos que escucharnos, aprender a escucharnos, a discutirnos, a reflexionarnos y a saber conversar y dialogar entre nosotros para encontrar dónde podemos confluir en un tema de igualdad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Erika. De nada. Antonia, muchas gracias. Laura, muchas gracias. Y Celia, muchas gracias. Como siempre, unos segundos por una reflexión final. Voy a retomar datos, los que dijeron aquí, particularmente uno. Mire, con la misma sensibilidad política que tiene este individuo y los elefantes de África, el dirigente precisamente de la Concanaco sacó cifras. Dijo que el paro de las mujeres, que representan el 40% de la fuerza laboral en México, así lo dijo, costaría 26,000 millones de pesos al país, en pérdidas. Está equivocado. La muerte tan solo de Fátima nos ha costado más que eso. Tan solo la vergüenza y el horror de México y que todo el mundo vea lo que pasó aquí es de veras terrible y costaría mucho más que ese dinero. Lamentablemente hay gente que en México sigue pensando como este individuo que le acabo de describir. Hasta la próxima.